¿Qué tal, detectives de historia familiar? Bienvenidos a un tutorial más de Genealógico. Hoy hablaremos sobre las características de un área que, como mencioné previamente, estaremos ocupando de manera frecuente. La zona persona contiene datos y herramientas que te apoyarán a documentar lo mejor posible a cada familiar que agregues a tu árbol. Previamente, hemos revisado algunas de sus características para poder explicar otros tutoriales. En esta ocasión, los descubrimientos serán de tal manera que no quede duda de su uso. Utilizaremos ejemplos en algunos de los casos y trataremos de cubrir todas las variables posibles. Sin más preámbulos, iniciemos. Recordemos que para llegar a la zona persona lo podemos hacer de dos formas. Uno es a través del menú de árbol familiar, que es el segundo submenú, aquí está. Y el segundo es a través de este menú de manera horizontal que tenemos abajo del logo de Family Search. En esta ocasión vamos a entrar a este perfil, le damos clic y abajo también tenemos una tercera opción para entrar al área de persona. Bien, iniciaremos con esta descripción. Como pueden ver, en la parte superior tenemos el área para la fotografía. Este retrato podemos agregarlo cuando tenemos fotografías ya agregadas a la segunda subpestaña de recuerdos. Mientras no tengamos una fotografía aquí, podemos jalar tal vez una de nuestro álbum, que no necesariamente está agregado a esta persona, pero una vez que lo agreguemos, una vez que agreguemos la fotografía en nuestro baúl de recuerdos, podemos jalar como si etiquetáramos a la persona y automáticamente va a aparecer aquí. Cuando hablemos de la parte de recuerdos, haremos un ejemplo de cómo utilizar estas fotografías. Puede ser una fotografía individual, puede ser una fotografía en grupo y podemos etiquetar a esta persona de tal manera para que en este círculo únicamente aparezca su rostro, que es lo que estamos buscando. Seguido tenemos el nombre que hemos agregado de nuestro familiar, la fecha en caso de que la hayamos agregado de nacimiento y el estatus. Si tenemos una fecha de fallecimiento, aquí también podrá aparecer, o si no, simplemente el estatus de vive o fallecido. Después tenemos este código único del que hemos estado hablando también, que te sirve para localizar a esta persona cuando realizas una búsqueda o para marcarlo cuando tenemos que buscar por un duplicado. Esto lo vamos a explicar un poco más abajo. Más abajo, en la siguiente línea, tenemos tres ligas. Uno es para ver el árbol en el cual esta persona que estamos tratando va a ser el centro de nuestro árbol de momento. La segunda pestaña o el segundo artículo que está en esta fila es de seguimiento. Había explicado previamente cuando veíamos las características de los menús en Family Search que nosotros podíamos seguir a familiares. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente dando clic en esta parte y a partir de este momento, cada cambio que se realice por otra persona en este perfil nos va a llegar una notificación y podemos revisarlo porque también nos va a dar una liga. El tercer artículo que está sobre esta línea es para ver mi parentesco. En algunas ocasiones nos adentramos tanto en nuestro árbol que de pronto perdemos la noción de en qué generación, con qué familia, con qué rama o con qué liga estamos trabajando. Y después, en la parte de abajo, también los habíamos revisado, vienen tres pestañas. En la zona persona, tú puedes trabajar sobre tres pestañas. La primera es la principal, o la que yo nombro principal, donde viene toda la información. Ustedes ven aquí que hay un submenú donde viene información esencial, otros, familia, etcétera. Y estas son las etiquetas que ustedes estarán viendo en la parte de arriba de cada una de estas zonas. Bien, regresamos y vemos la pantalla de recuerdos. Como les comentaba, cada vez que subas una fotografía, una historia, un documento escaneado o un audio, podrás hacerlo en esta zona de recuerdos. Haré un tutorial específico de esta zona porque es enorme y aquí es donde vas a agregar la mayoría de los recuerdos que van añadidos a este familiar. La tercera pestaña para miembros de la iglesia es la de ordenanzas.
También, como les comentaba, haré un tutorial. Basta explicar que aquí es donde nosotros podemos trabajar las ordenanzas de aquellos familiares fallecidos. Para las personas que aún permanecen con vida, esta información o este manejo de las ordenanzas no está disponible. Bien, después nos podemos ir del lado izquierdo. Estas son unas zonas que ya conocíamos, que ya habíamos trabajado. Vamos a explicarlos un poco más. Esto puede estar al principio o puede estar al final de nuestro perfil, de la persona en la cual estamos hablando. Y esta zona es de etiquetas. En este ejemplo vamos a explicar las etiquetas que están al final. Vamos a darle clic para que se abra un recuadro. Hay pocas categorías, sin embargo estas categorías funcionan para que tú puedas etiquetar a tu familiar si participó o vivió en una época de la que está descrita aquí, que es el viaje de los pioneros mormones, el batallón de los mormones o la guerra de 1812. Vamos a darle clic a uno de ellos para ver cuáles son las subetiquetas que podemos adjuntar. Simplemente es para agregar a nuestro familiar en caso de que haya participado, como les comentaba, en alguno de estos acontecimientos históricos, o si perteneció a algún batallón o estuvo, como les comentaba, en algún acontecimiento importante. Estas etiquetas no se pueden crear, son las que ya tiene el sistema por default, y salvo que la persona, como les comentaba, haya estado participando en estos acontecimientos, no es necesario que utilices estas etiquetas. Honestamente es algo que está, digamos que destinado a cierto grupo de personas, en donde la mayoría de los usuarios no va a tener la necesidad de agregar etiqueta para alguno de sus familiares. Sin embargo, es una forma de agrupar algunos parientes en caso de que hayan participado, como les comentaba. Hay otras maneras incluso de agrupar también a los familiares que después vamos a revisar. Bien, la siguiente parte es la reseña biográfica. En esta pequeña zona, que si la expandemos es un cuadro un poco más grande, podemos escribir un resumen de la vida de esta persona. Como les comentaba, en historia familiar no únicamente adjuntamos fechas, datos o acontecimientos que tengan que ver con números. También vamos a adjuntar historias. Y en esta ocasión, en esta zona, podemos hacer un resumen de la vida de nuestro familiar. Podemos incluir algo importante, algo muy interesante que hizo. Un ejemplo es tal vez que haya sido la primera persona en habitar de nuestra familia en algún país o en algún continente. Si él patentó algún invento, si él realizó algún descubrimiento, o él estuvo participando en un acontecimiento histórico que no está en las etiquetas, como no sé, tal vez la revolución de México, o la revolución de algún otro país, la independencia de un país. Si conoció a alguien importante o trabajó para alguien famoso, alguien de la realeza tal vez, vamos, las opciones son infinitas. Entonces la única diferencia es que aquí vas a hacer un resumen de la vida de esta persona. Puedes agregar hasta 10,000 palabras, y algo importante a informar en esta zona es que es editable por ti o por cualquier otra persona, y también puede ser borrado. Entonces yo lo que te recomiendo es que una vez que tengas esta información, dé seguimiento a esta persona en caso de que haya algún cambio para que lo puedas revisar. Le damos cancelar de momento y continuamos con la parte de información esencial. Ya hemos trabajado sobre esta zona y pues viene la información más importante de nuestro familiar, como es su nombre, el sexo, el nacimiento, bautismo, que como habíamos comentado, este bautismo no tiene nada que ver con aquellos que son o fueron miembros de la iglesia en vida, la defunción y el entierro. Algo que yo recomiendo utilizar para la parte de la defunción y el entierro es lo siguiente. Una vez que tú encuentras o tienes la información sobre las causas de la muerte, sobre el lugar donde fue inhumado o lo que sucedió
con esta persona una vez que falleció, pues aquí lo puedes agregar. Si nosotros agregamos una fecha, le damos aquí editar. Si aquí, por ejemplo, agregamos fecha de defunción, lugar de defunción, razón por la que esta información es correcta, en esta zona también puedes agregar la causa de muerte. ¿Para qué agregar la causa de muerte? Pues bueno, como ustedes saben, existen algunas características que se van heredando en la familia. Un ejemplo es que si si tus familiares, abuelos, padres tuvieron diabetes, eso es algo que tal vez quieras recordar, principalmente porque tú eres propenso a la diabetes. No es que te vaya a dar, simplemente es algo en lo cual tienes que estar pues muy atento, porque insisto, por herencia puede ser propenso a esta enfermedad o a cualquier otra, un paro cardíaco, hipertensión, etcétera, o simplemente tener la información, porque hay otras causas de muerte que evidentemente no son hereditarias, y es un dato, es un área ideal para que tú pongas este tipo de información. Una vez que lo agregues, pues le das guardar y queda listo para poderlo recordar. En la parte del entierro, lo que yo también recomiendo y hago es que tú pongas el panteón o el lugar donde yace los restos de tu familiar, que viene pues en el acta de defunción, o si tienes esa información, es algo que pues no viene una zona en específico que así lo indique, pero es información que tal vez quieras mantener. Más abajo viene otra información. Esta zona también es muy importante después de los datos o la información esencial de nuestro familiar, porque puedes agregar diferentes datos que también pueden ser importantes al momento de discernir entre si agregar una fuente o no, entre si la persona que estás tratando de ver es un duplicado o simplemente es un homónimo, es decir, que el nombre se parece, tal vez la fecha se parezca. Sabemos que hay estadísticas que indican cuáles son los nombres y apellidos más comunes en un homónimo, entonces toda esta información que podemos agregar aquí puede ser un punto decisivo al momento de determinar si hay un duplicado o si la persona que queremos agregar a nuestro árbol es la adecuada. Vamos a iniciar con el nombre alternativo. Esto es que posiblemente nuestro familiar cambió su nombre o cambió la manera de pronunciar o de escribir su nombre por haber cambiado de país. Yo he encontrado ejemplos donde en México la persona se llama José y es una persona que venía de España, y en España tenía el nombre de Joseph, o simplemente cambiamos de idioma de inglés a español, o de español a cualquier otro idioma como japonés, etcétera. Entonces este nombre alternativo funciona para eso, y también cuando encontramos dos registros donde vienen uno trae, no sé, tal vez 3, 4 nombres de pila, y en otro acontecimiento o en otro registro solamente viene uno. También hablaremos, cuando hablemos de registros, hablaremos y especificaremos este tipo de situaciones que en algunos puntos hacen dudar a la persona sobre si es o no nuestro familiar. Entonces lo vamos a explicar también más a detalle. ¿Qué más tenemos aquí? Nacido, muerto o mortinato, que también vamos a hablar sobre este tipo de características o este tipo de familiares y el tratamiento que le vamos a dar en Family Search y para el tema de ordenanzas. Vienen otros acontecimientos que tienen que ver incluso con religiones, el caso de servicio militar, naturalización, si hablamos de residencia, que es decir, no nació, no falleció, simplemente estuvo en este lugar, tal vez por un trabajo, tal vez porque aquí se casó y después se mudaron. Cualquier cosa podemos agregar que un dato en el cual indiquemos que la persona estuvo allí por cierta actividad. Afiliación o afiliación religiosa es prácticamente lo mismo. Título nobiliario se explica solo. La ocupación, esto es un dato que encontramos en muchos registros. Cuando hablamos de actas de matrimonio, cuando se describe a los padres en el acta de nacimiento, cuando hablamos de censos, esta información está siempre en ese tipo de documentos.
El tema de la cremación, como comentábamos, si la persona no fue enterrada, fue cremada, pues también es un dato que podemos agregar. Y más cuando tal vez la persona en primera instancia sí fue inhumada y después, por deseos de los familiares, fue exhumada y fue cremada. Acontecimiento personalizado, pues es todo lo que no cabe en estas características, lo podemos agregar. Prácticamente podemos incluir cualquier cosa. Nombre de casta, nombre de clan. En algunos registros, en algunos países, en ciertas épocas, se trataba a las personas por el nombre de casta. La mezcla que había entre razas, como si lo manejaban, y eran nombres ya bastante específicos. Identificación nacional es un dato que podemos agregar. País de origen, una descripción física que, al igual que el nombre de casta y el nombre de raza, tiene que ver pues con algunas características particulares que ya conocemos. Nombre de la tribu en caso de que aplique, y nuevamente dato personalizado. La diferencia aquí es que es un acontecimiento, algo que sucedió, y algún dato que querramos agregar. Entonces, en un ejemplo de dato personalizado, pues viene un título para poderlo identificar, una descripción breve y después el motivo, o si quieres agregar todavía una descripción adicional, pues aquí lo puedes poner. En algunos datos que puedes agregar vienen formatos diferentes dependiendo de cuál es el que elijas. Este es el nombre alternativo y pues como es normal, pues viene nombre, apellidos, que ya también habíamos entendido. Nombre al nacer, ¿qué sucede? Nombre de casada o el apodo. En algunas ocasiones conocemos pues a nuestros abuelos, algunos familiares con el apodo, y también los podemos agregar. Como decía, todo este tipo de datos nos ayudan a determinar la individualidad de una persona y conocer si la otra persona con la cual estamos comparando, por ejemplo, es o no la misma persona, o es simplemente un homónimo, o incluso si es o no nuestro familiar. ¿Ok? Vamos a la parte de abajo donde dice miembros de la familia. Aquí nosotros vemos dos grupos familiares. Uno, primero, la persona que esté en negritas es sobre la persona que estamos hablando. En este caso, en la parte de arriba, y al ser masculino, está arriba está de color azul, y en la parte de abajo está el cónyuge. Cuando estábamos hablando del cónyuge, vamos a irnos rápidamente a cambiar de perfil para ver cómo aquí ya se pone en negrita, ya estamos hablando de esta persona, y arriba pues está toda la información. Aquí estamos hablando de la persona y su cónyuge, como les comentaba. Este dato que está en medio, que una vez que lo agregamos, que agregamos al cónyuge, aparece este botón en el cual podemos agregar algún acontecimiento. Ya también lo habíamos revisado. Tenemos de entrada el matrimonio, pero puedes agregar otro acontecimiento. Lo vemos rápidamente, que puede ser cualquiera de estos cuatro, y en caso de que tengas esa información, pues es importante que lo agregues como pareja. Después, en la parte de abajo, también habíamos visto que podemos agregar a los hijos. Y en la parte de la derecha vienen los padres y hermanos de la persona sobre la cual estamos viendo el perfil o la zona de persona. Como ven, los padres están aquí. También tenemos el espacio o el botón para poder editar algún acontecimiento, y vienen los hermanos. Algo importante que hay que destacar es que cuando tenemos las fechas, primero va a estar el hijo que nació primero, el primogénito, y así en orden cronológico nos vamos a ir hasta el último. Igual sucede de esta manera. Cuando no existe una fecha, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, se van en orden alfabético. Entonces vamos a suponer que no tenemos fechas de nacimiento o de defunción, como es el caso de aquí, y tenemos el primero a la persona que empieza por orden alfabético, en este caso la R, y después la T, sin importar el género. Simplemente es la forma en que
por default los forma Family Search. Más abajo tenemos el área de fuentes, que también vamos a explicar cuando revisemos los registros. Sin embargo, algo importante que hay que agregar es que estas fuentes no necesariamente vienen de Family Search. Cuando tú ves este icono del árbol, quiere decir que estas fuentes sí pertenecen a Family Search. Cuando en lugar de ver este icono de Family Search y ves un mundo, significa que esa fuente está en la internet y que no pertenece a la página de Family Search. Una vez que veamos cómo utilizar los otros motores de búsqueda y agreguemos una fuente de Ancestry o de cualquier otro motor, aquí va a aparecer el icono que les comento. De momento lo que podemos ver es las fuentes agregadas, que insisto, una vez que veamos registros vamos a trabajar sobre esta parte, pero les había dicho que el registro era esta información que está aquí abajo, que son los datos en un formato específico. En este caso es para un bautismo, y en caso de que tenga una fotografía, aquí está. Nos va a abrir, en caso de que demos un clic, nos va a abrir la fotografía en una página diferente, y simplemente es un adelanto de cómo se ven o cómo podemos trabajar los registros para analizar la información. Vamos a cerrar, vamos a ver otro ejemplo. Aquí puedes agregar fuentes que no necesariamente están en otra página, y les voy a dar un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que tú ya escaneaste un acta de defunción. Entonces aquí le das en agregar fuente, y es muy importante que en cada uno de los rubros, en caso de aplicar y ser necesario, pongamos la información muy parecido, lo más parecido a este ejemplo. Es decir, el título de la fuente viene el país, de qué estamos agregando. Aquí el ejemplo es certificado de defunción, y el nombre de la persona a la cual pertenece este documento. Y en caso de que sea una colección, o la fecha las fechas de nacimiento y defunción de esta persona, pues agregarlas también en caso de que lo tengamos. Como les comentaba, puede ser en otra página, puede ser algo que tú vayas a agregar de un recuerdo. Entonces la primera parte, si hay una página que no es de Family Search donde está este documento, tú lo puedes agregar aquí. Aquí viene uno de los ejemplos. Y en caso de que exista en tu baúl de recuerdos, en lo que tú ya has subido y agregado, puedes cargar este recuerdo, o seleccionado de la galería, que esta es la parte de recuerdos y esta es la parte de tu caja de fuentes. Entonces, una vez que hayas elegido cualquiera de estos dos casos, viene la parte donde dice dónde se encuentra el registro cita, y te da un ejemplo. Este es el censo de Reino Unido, es el año, es pues la ciudad o el condado, el país, de qué se trata, el domicilio, el archivo. Es decir, tratar de documentar lo más posible en dónde se encuentra este documento. Si es un documento escaneado, pues simplemente aquí le pones documento escaneado, le puedes poner el país, le puedes poner la población, etcétera, para que nosotros tengamos la mayor cantidad de información posible. Más abajo, notas que quieras agregar. Si hablamos de una familia, de un acontecimiento en especial, razón para adjuntar la fuente. Es muy importante que todo esto lo vayamos agregando en la medida de lo posible. Otro punto es algunos eventos que nosotros podemos, digamos, etiquetar o marcar en este documento. Posiblemente en ellos venga el nombre de la persona, el género, digamos, nacimiento, bautismo, o tengamos defunción y entierro. Puede ser uno, pueden ser varios. Normalmente las actas de defunción son las que tienen pues la mayor cantidad de información, tal vez no el bautismo, pero sí cuando nació, etcétera, y pues dependiendo del archivo es que nosotros vamos a agregar estos eventos. Esta cajita es para en caso de que nosotros querramos agregar este documento o esta fuente a nuestra caja de fuentes, y hablaré, como les comentaba, en un tutorial especial sobre esta caja de fuentes.
Ya una vez que tengamos toda la información le podemos dar guardar, en este caso le damos cancelar y nos vamos a las siguientes áreas. Hablaremos de deliberaciones. Las deliberaciones vamos a abrirlo para ver los ejemplos. Tenemos un dato del cual no estamos tal vez completamente seguros, puede ser fecha de nacimiento, fecha de bautismo, fecha de defunción, cualquier otro acontecimiento, incluso el nombre, donde nosotros querramos que intervenga alguien más. En este caso tal vez puedan ser familiares, que nos puedan dar un poco más de información. Si esos familiares evidentemente tienen su propio usuario, una vez que nosotros demos aquí la información, pues simplemente es cuestión de avisarles. Ellos pueden participar en las deliberaciones, y algo importante es que esta deliberación, si yo la agregué, soy la única persona que la puede borrar. Las otras personas pueden ir participando, sin embargo la única persona que lo puede borrar es quien inició esta deliberación. Una vez que tú borras una deliberación, la eliminas de este perfil, se va con todos los comentarios. Entonces funciona de manera temporal para averiguar sobre alguna característica en específico de nuestro antepasado. Y notas, en el cual podemos agregar, pueden ser tareas, pueden ser acontecimientos de igual manera, alguna característica que nosotros querramos dejar aquí de nuestro familiar, y puedes agregar hasta 50 notas. Cada nota tiene hasta un máximo de 10.000 caracteres en esta parte, y de igual manera es información que cualquier otra persona puede verificar. Muy bien, hasta este momento hemos revisado la columna central o la más importante sobre la página de persona y estas características que son totalmente útiles para manejar todos los datos que querramos agregar de nuestro familiar. Nos vamos a la columna de la derecha, donde ya habíamos explicado un poco sobre esta parte con ayuda de la investigación. Esta parte nos va a dar información que nosotros tenemos que revisar y que Family Search nos está informando, nos está alertando. Este es un excelente ejemplo porque tenemos 3 de los datos que normalmente nos va a arrojar. Vamos a iniciar con el primero. Ustedes ven el icono, es característico, sobre una alerta, y nos dice falta el lugar de nacimiento estandarizado. Como les había comentado previamente en otros tutoriales, los datos, las fechas y el lugar de nacimiento son estandarizados, es decir, ya hay una lista precargada en Family Search sobre esta información. Entonces cuando hablamos de una fecha, les comentaba que es el número, un espacio, el mes, espacio y luego el año, y en la parte de abajo, en esta parte de aquí, nos sale cuál es la forma estándar en que lo vamos a poner. En este caso hablamos que, o nos indica el sistema, que el lugar de nacimiento no está de manera estandarizada, y vemos esta banda de color naranja donde dice que no se ha seleccionado un modelo estándar. Hablamos de Santo Domingo, sin embargo la ciudad o el pueblo o el ayuntamiento o cualquier lugar, Santo Domingo, pues es un dato ambiguo y necesitamos un poco más de información. Es posible que sea el único dato que tengamos y no tengamos la manera de momento de especificar de qué Santo Domingo en este caso estamos hablando. Entonces, si no tenemos ese dato, simplemente lo dejamos así. Ya tenemos la alerta de Family Search y esta no se va a quitar hasta que nosotros cambiemos o editemos, en este caso, el lugar a uno estandarizado. Entonces, cuando tengamos esta información, lo podemos actualizar, mientras yo recomendaría que lo dejáramos así. La siguiente parte o el siguiente caso que nos avisa esta zona de ayuda con la investigación, pues es sobre registros sugeridos. Como les comentaba, haremos un tutorial especificando y explicando a detalle qué es un registro, porque es de las cosas más útiles que podemos encontrar en Family Search para agregar a nuestros antepasados. En este caso tenemos un registro, aquí abajo nos indica de qué tipo de registro estamos hablando, no especifica qué es, solo dice registro civil, el país,
el estado en este caso, y la colección, es decir, de qué año a qué año pertenece. Este icono es el característico para los registros. Vamos a darle un clic para que nos salga un recuadro, y aquí nos va a indicar que el sistema encontró un registro donde aparece un nombre que es parecido a la persona sobre la cual estamos hablando. Entonces, en primera instancia nos sale la información de la persona en la cual estamos trabajando. Viene datos que son agregados directamente que están ligados a ellos, en este caso el cónyuge y la hija. Sin embargo, el registro no es de esta persona. Este registro pertenece a uno de los hijos. Hablamos, bueno, aquí está el nombre del hijo, y en este registro está mencionada su mamá, que es este que tenemos aquí. Este de acá, perdón. Y el acontecimiento lo indica aquí. Esto estamos hablando de un registro de matrimonio. Entonces, es importante que nosotros comencemos a revisar este registro para ver si la información coincide o no. Una de las formas en que podemos hacerlo es que tal vez ya hayamos agregado a esta persona, a este hijo, y esté en la parte de abajo. En este caso no aparece, que es este nombre de aquí. Entonces tendremos que revisar más a detalle en dónde sucedió, la edad que tenía, para calcular aproximadamente cuándo nació, que también en algunos casos te da esta información, la fecha de matrimonio, el lugar de matrimonio, y pues los datos de padres. En algunas ocasiones salen incluso hasta los abuelos, y todos estos datos nos van a ayudar a verificar si este registro le pertenece o no a esta persona, o en este caso a uno de sus hijos. Una vez que decidamos el que sea o no la persona, pues aquí vamos a tener los tres botones. En algunos casos, como les comentaba, los registros tienen imágenes, y esta liga nos va a llevar a la imagen del registro, que también debemos de verificar por si hay datos adicionales. Entonces aquí, una vez que decidamos que sí pertenece, le damos en revisar y adjuntar, y les explicaba, una vez que revisemos registros vamos a hacer este paso, porque es también algo importante y tiene muchas características que tenemos que revisar. O si de plano no concuerda este registro con la persona, le damos aquí, nos llevaría a un lugar a un recuadro donde tendríamos nosotros que indicar el motivo por el cual nosotros consideramos que no pertenece este registro a esta persona. Más abajo tenemos otro ejemplo donde dice sugerencias de investigación. Pueden ser muchos. Uno de ellos es: faltan los años de nacimiento y de función. Y es correcto, estamos hablando de esta persona, y tiene, como les habíamos visto, el nacimiento, tiene solamente el lugar de nacimiento, pero no sabemos en qué año, y tampoco tenemos una fecha de defunción. Asumimos, por los datos que tenemos aquí del matrimonio, de la edad el año en que nacieron los hijos, que esta persona pues ya falleció. Entonces, o es un dato que tal vez haya agregado a algún familiar que está seguro que esta persona pues ya falleció. Sin embargo, no tenemos los datos, los años, que es lo que nos está indicando aquí. Otro dato que te puede indicar esta parte es que tal vez falte agregar a un hijo, porque existe un espacio considerable entre el nacimiento de uno y otro hijo. Entonces el sistema considera que entre esas dos personas tal vez existiera otro hijo que no hemos agregado y que tendríamos que buscar. Entonces les comento, esta parte de ayuda en la investigación es muy importante que nosotros revisemos, y que cada vez que tengamos alguna notificación pues lo tratemos de analizar para considerar si los datos o la información que nos dé aquí es relevante o no para nuestra investigación. Tenemos otra forma de verlo, que es aquí donde dice mostrar detalles, y nos va a llevar a un espacio donde nosotros no únicamente tenemos los datos sugeridos como registros, etcétera, sino aquellas sugerencias que hemos descartado, como por ejemplo un registro que no coincide. Entonces, para regresar simplemente le damos clic en el nombre. Es muy importante que revisemos esta parte. Más abajo
donde dice buscar registros, tenemos los motores de búsqueda. Family Search es uno de ellos, siempre va a estar hasta el principio. Después va a estar Ancestry y otros más. Estos no son los únicos motores de búsqueda. Si nosotros le damos clic a cualquiera de ellos, si es la primera vez que lo hacemos, nos va a salir un recuadro. Nos va a salir un recuadro que nos indica, uno, que estamos saliendo de la página de Family Search y vamos a entrar a la página de estos otros motores de búsqueda, y que si queremos más información debamos entrar a la parte de acceso para los socios. Tengo aquí esa zona a donde te mandan, que la liga la voy a dejar en los comentarios del video, y aquí vamos a ver todos y cada uno de los motores de búsqueda que cuando eres miembro de la iglesia únicamente tienes acceso gratuito a cada uno de ellos. Es decir, solamente por ser miembro de la iglesia tienes acceso gratuito a las colecciones de estos motores de búsqueda. Vienen un poco más de datos, información, etcétera, y estadísticas que podemos revisar. Habla sobre una descripción de cada uno de los motores, y ya sea en la parte de arriba o en estas ligas te puedes ir a cualquiera de esas páginas. Mi sugerencia es que si te vas a agregar, lo cual en verdad es algo que si eres miembro debes aprovechar, es que cuando des la información, tus datos, tengas el mismo correo, de ser posible los mismos datos en todos los campos que se parezcan a Family Search, para que no estés trabajando sobre diferentes correos o sobre diferentes passwords o claves en cada uno de ellos. Vamos a explicar cada uno de ellos, las principales características, muy en específico la forma de buscar datos, y también te voy a decir cuál de ellos en mi experiencia personal me han funcionado más. Entonces vamos a regresar a esta parte y después viene una zona que se llama imprimir. Como les había comentado, hay algunas personas que les gusta, aparte de tener la información en los sistemas, también lo quieren tener en físico, algo bastante recomendable. Más abajo tenemos cambios recientes. Esta zona nos ayuda, vamos a darle clic en mostrar todo, nos ayuda a verificar todos aquellos cambios por los que ha pasado esta persona. Pueden ser datos que nosotros mismos hayamos agregado o de cualquier otra persona. Tengamos una referencia, le damos clic. El parentesco, si es evidentemente es una persona viva, pues es privado, pero todos los datos que nos permita ver esta zona nos lo va a mostrar aquí. Es algo muy similar o un formato muy parecido, con fuentes, con notas, con los familiares directos, y aquí también podemos determinar si la persona es o no nuestro pariente y le podemos dar en eliminar. Nos regresamos a la persona y podemos seguir trabajando con ellos. Algo importante en esta zona es que si hubo un cambio en el cual nos hayamos equivocado, aquí podemos regresar y restablecer la información. Aquí hay un ejemplo. El nombre de esta persona fue cambiado. Antes era este que está aquí y ahora es este que está aquí. ¿Por qué? Porque combinamos a una persona. Aquí el nombre que estaba antes, que es el que está aquí abajo, fue el que nosotros decidimos eliminar. Entonces este tipo de decisiones, una vez que nosotros hayamos combinado, en este caso a la persona, o que hayamos cambiado la información, pues lo podemos restablecer. No lo vamos a hacer en este momento porque si no tendríamos que volver a regresar, y vamos, esto debería de suceder cuando nos hemos enterado de que hemos cometido alguna equivocación y que alguno de los datos que cambiamos no debió haber sido así. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado con los nombres, con los datos. Lo importante de esta zona es que
si cometimos alguna equivocación, pues lo podemos restablecer. También considero que es importante trabajar sobre un tutorial sobre duplicados y cómo podemos tratar este tipo de duplicados. Y una vez que hayamos mezclado a dos personas que en su momento consideramos que era la misma persona, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto nos damos cuenta de que no, que cometimos una equivocación y que eran dos personas diferentes? También eso se puede solucionar. Vamos a regresarnos y vamos a continuar con la última parte, que es herramientas. Esto ya lo hemos revisado muy rápido. Aquí es donde nosotros vemos o podemos verificar si existen duplicados o no. Algo bien importante es que estos duplicados son los que el sistema va a encontrar basado en la información que ya tenemos. Vamos a darle clic. Me parece que no. En este caso no tenemos un duplicado. En caso de que hubiera, aquí en esta zona se van a listar y toda la información relevante nos la va a mostrar en esta zona. Tal vez el cónyuge o la persona que posiblemente sea un duplicado también tenga el mismo cónyuge, los mismos padres, y van a aparecer en esta zona. Entonces vamos a revisarlo y vamos a ver varios ejemplos una vez que hablemos sobre duplicados, pero es importante entender dos cosas. Una, en esta zona que dice posibles duplicados, es el sistema el que nos dice que existen nombres que tenemos que revisar porque parecen ser los mismos. En esta zona, en la segunda liga, vienen combinarlos por identificación. Ya tal vez hayamos descubierto que algún nombre o algún otro perfil es de la misma persona y que cambia por el nombre, como es la Y, o algún otro dato diferente al nombre, pero sabemos que es la misma persona y sin embargo el sistema no nos los está mostrando. Entonces podemos copiar el número de identificación de la otra persona, ponerlo aquí, buscarlo, y el sistema, salvo ciertos casos que vamos a revisar en un tutorial adicional, nos va a permitir iniciar con la revisión del duplicado. También la tercera pestaña es donde se van a alojar todos aquellos posibles duplicados que hayamos determinado que no son tal, es decir, o que son un homónimo o que simplemente son dos personas completamente diferentes. Que puede suceder que el sistema también nos dé esa información y que por algún motivo haya considerado que es la misma persona, tal vez solamente por el nombre o el apellido, pero el resto de los datos son completamente diferentes. Entonces esto es algo que tenemos que también manejar de manera muy delicada, porque si bien se pueden restablecer o separar las personas previamente unificadas, es algo honestamente muy trabajoso y que nos va a desviar de nuestro propósito principal, que es tener a nuestra familia ligada a nosotros. Y bien, hemos descrito cada uno de los datos que están en esta zona. Solamente nos resta hablar sobre informar de abusos. Es algo muy importante. Cuando encontremos algún dato que hemos visto que fue alterado de manera maliciosa, es muy importante que nosotros lo reportemos. Sin embargo, también es muy importante que nosotros verifiquemos que en verdad es un dato que fue agregado de mala manera. Existen otros métodos previos a utilizar esta liga de informar el abuso, y es comunicarnos con la persona que hizo ese cambio antes de considerarlo como tal. Había explicado que cada vez que hacemos un cambio, lo podemos ver aquí, viene el nombre de la persona que hizo el cambio, incluso datos que agregó Family Search. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay otra persona que agregó esta información, en este caso una fuente, y en caso de que consideremos que esta fuente, como está en el ejemplo, no pertenece a esta persona, antes de moverlo o quitarlo, podemos intentar comunicarnos con esta persona en caso de que tenga ya sea un correo o simplemente mandarle un mensaje a través de Family Search. Podemos ver el asunto que podemos poner aquí, poner un mensaje. Lo que es recomendable es que trabajemos este tipo de casos con toda la educación y con todo el respeto posible, porque insisto, no sabemos el motivo. Una vez que agotemos
todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, si no tenemos la respuesta, entonces sí podemos utilizar la liga de informar abuso, y esto nos llevará a un área donde nosotros vamos a reportar, y lo podemos poner el motivo por el cual estamos mandando esta alerta de abuso. Entonces, insisto, esta debería de ser la última opción, pero si no hay otra, es importante que lo utilicemos, porque una de las reglas es que todos nosotros vamos a trabajar en este único árbol familiar de una manera armoniosa. Entonces, el último dato es eliminar el perfil. Algo bien importante: si tú agregaste a esta persona y no ha habido otra persona que haya agregado datos, tú puedes eliminar lo que hayas creado. Vamos a suponer que nosotros por equivocación agregamos un hijo y sin darnos cuenta que ya estaba agregado previamente. A esta persona reciente que nosotros acabamos de agregar, si nadie más ha agregado algún dato, la podremos eliminar. En este caso, como al menos 2 personas han estado trabajando sobre este perfil, la función de eliminar no está disponible. ¿Cuál es la opción? Separarlo a través de estos botones de nuestro árbol para que ya no siga apareciendo. Entonces, nuevamente, cada vez que tomemos una de estas decisiones, tiene que ser con la certeza y después de una investigación. Muy bien, detectives, hemos terminado este tutorial. Estuvo un poco largo, sin embargo, es información que considero muy importante que ustedes tengan. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier área que no les haya quedado clara, con todo gusto la puedo responder, o incluso puedo trabajar sobre un tutorial en específico sobre esa zona y ver ejemplos adicionales a los que ya les comenté, como es la zona de recuerdos, la zona de ordenanzas, la parte de los registros, la parte de los duplicados, que estaremos viendo de manera individual, al igual que las fuentes, y cómo agregarlas, las diferentes maneras en que lo podemos hacer. Si adicional a eso tienen ustedes alguna duda, en verdad, mándenme un comentario, mándenme la pregunta, con todo gusto la voy a responder, no solamente en este canal de YouTube, sino también en las redes sociales que aparecerán al final. Se les recuerdo rápidamente: tenemos la página de Facebook de Historia Familiar, tenemos nuestro blog en Blogger que se llama Genial Lógico, y tenemos también el Twitter que es @genial_lógico. No dudes en verdad de externar cualquier duda que tengas, y también te pido de la manera más atenta que si tú conoces a alguien que está teniendo problemas para trabajar en su árbol familiar, le puedas compartir estos tutoriales para que le puedan servir. Y bien, detectives, nuevamente espero que les haya gustado este tutorial, que les sirva mucho para trabajar en su historia familiar, y pues nos vemos en el próximo tutorial. Y recuerda, el viaje más intenso de tu vida es a través de tu historia familiar.